Me da mucho gusto poder continuar estudiando juntos la Biblia. Y vamos a continuar nuestro estudio del libro de Proverbios, viendo el tema interesantísimo que la palabra nos enseña sobre un personaje que le llama el simple y que vamos a estar descubriendo juntos. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en la exposición de su palabra. Padre bueno, gracias porque podemos continuar estudiando tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. Queremos verdaderamente ver las maravillas de tu ley, Señor, de tu escritura sagrada, cómo tú describes a cada ser humano, Señor. Queremos estar delante de ti con todo claro, Señor. Ven tú y háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Particularmente en el libro de Proverbios, Dios llama a la sabiduría a todo tipo de personas y entre esos tipos de personas a un personaje que es el simple. Proverbios capítulo 9, versos 1 al 6, dice la Biblia: La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió criadas, sobre lo más alto de la ciudad llamó. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Aquí está la sabiduría que hemos estudiado, que es Cristo, que es la bendición de Dios para adquirir ciencia, inteligencia, discernimiento, invitándonos a un banquete, nos invita a su casa, nos invita a morar con la sabiduría. Y nos dice que hay columnas fuertes en esa casa, 7 columnas que tienen un significado especial en la Biblia. Y que tiene un banquete para nosotros. Y dice, comparte conmigo, ven, quiero ser cercano a ti y quiero que tú vengas a mi casa y disfrutes de mi compañía. Y te dice que para poder hacer eso, precisamente lo que tenemos que hacer es dejar las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. En otras palabras, para estar cerca de la sabiduría necesitamos cambiar un estilo de vida que es el ser simple y que vamos a estar describiendo a lo largo del mensaje. De manera introductoria quisiera explicar que nos ha costado muy caro como humanidad el no analizar profundamente las cosas. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, antes de que estallara esta guerra en 1914, muchos líderes políticos y militares también subestimaron la complejidad de la situación, que había alianzas de unos países con otros, y creyeron que iba a ser una guerra corta, que iba a ser una guerra decisiva, rápida. No hicieron un análisis profundo, sino un análisis simple de las alianzas y las rivalidades internacionales que había entre los países beligerantes, y tuvieron una guerra por primera vez en la historia, que fue con muchos países integrados, por eso se le llama la Primera Guerra Mundial, y que se prolongó durante años y resultó en una devastación masiva, con una gran cantidad de muertos. Un análisis simplista, un análisis no adecuado, llevó a un caos. En la invasión de Irak por Estados Unidos en el 2003, se tomó la decisión de invadir a Irak por parte de una coalición que lideró los Estados Unidos, y se basó en gran medida esa decisión de invadir por una interpretación simplista de datos de inteligencia que sugería la presencia de armas de destrucción masiva en aquel país. Y lo invadieron y hubo muchos muertos y muchas desgracias y muchos años estuvieron los americanos en aquel país. Sin embargo, después de que ya habían vencido militarmente y que estaban dominando en ese país, nunca encontraron las pruebas de que precisamente habían habido armas de destrucción masiva en Irak, a pesar de que tuvieron una ocupación prolongada y un conflicto largo en aquella región. Y de nuevo, se tomó una decisión fuerte que implicó muchas cosas y que no estaba basada en un análisis profundo. Cuando piensas no solamente en las guerras, sino por ejemplo en el asunto del Titanic, el barco famoso que todos hemos oído la historia de cómo se hundió. Durante su construcción, el famoso transatlántico que estaba a inicios del siglo XX, en la primera década del siglo XX, se afirmaba que era un barco insumergible, que era imposible que tuvieras una tragedia en él,
Y esta afirmación superficial se basaba en cuestiones de el diseño y la tecnología que incorporaba este barco y no consideraban adecuadamente las amenazas que podría enfrentar el barco en un viaje de Europa a América, como por ejemplo los icebergs. Y el resultado fue el trágico hundimiento del Titanic en su viaje inaugural en 1912, con una gran pérdida de vidas. Hubo más de 1.500 personas muertas, no tenían suficientes botes salvavidas, no tenían ensayados planes y se comunicaron mal entre las personas que estaban llevando el barco y incluso los pocos botes salvavidas que tenían disponibles fueron utilizados por pocas personas y pudieron haber salvado a muchos más, pero les llegó la desgracia y ocurrió una gran tragedia precisamente por no haber analizado un riesgo de una manera correcta y adecuada. De tal manera que cuando hacemos análisis simplistas, que no ponemos realmente el intelecto, que no somos cautelosos, que no ponemos todo nuestro esfuerzo, que no amamos a Dios con toda nuestra mente, venimos a meternos en grandes problemas y de hecho hay muchos ejemplos. ¿Quién entonces es un simple? Un simple es una persona incauta, una persona no analítica, que no es ágil mentalmente, que no quiere complicarse, que no quiere tener dificultad alguna, que no tiene discernimiento y se apoya en otras personas y es crédulo con los demás. No se anima a estudiar y a ver si es la verdad o si es el error, algo que le presentan delante. Y no suele ser una persona que le guste plantearse problemas porque no tiene interés en saber y en conocer. El antónimo o lo opuesto de un simple es alguien sagaz, alguien que se anticipa, alguien que no lo sorprenden, que es agudo, que es perspicaz, que es inteligente, que es astuto. Pero el simple es simple no porque no tenga una mente capaz de tener inteligencia y ser perspicaz y ser listo, sino es simple porque no le gusta esforzarse, no le gusta pensar, no le gusta estar bien a tono y no le gusta amar a Dios con toda su mente. Y este personaje, el simple, es el preferido por las sectas, porque suele ser receptor, no generador, y es obediente ante las instrucciones que le dan otros. Es muy engañable, el simple. Es fácil de entender, tú analizas una persona simple, rápido ves que le gusta, que no le gusta, y empiezas a poderlo manipular si eres un líder sectario, sin esfuerzo, y dentro de la misma secta te enseñan a no pensar, a no participar, a no ser tú una persona que estés usando tu intelecto y usando tu juicio. Y de esa manera, pues tienes a un ser humano que es, por así decirlo, alguien que prefiere andar en una actitud poco inteligente por elección y Dios le dio una mente que es bien capaz de hacer muchas cosas, pero prefiere no echarla a volar, no ponerse a trabajar. Y la Biblia nos habla muchos pasajes que nos van describiendo el simple y lo vamos a ir entendiendo. Los simples no proveen en el futuro o para el futuro porque no les gusta ver los riesgos y ver las consecuencias. Y esta verdad en el libro de Proverbios viene 2 veces y la voy a leer las 2 veces que viene. La primera en Proverbios 22, verso 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Como no es analítico, el simple no considera las cosas, no piensa en el futuro, no se prepara, no juzga qué es lo mejor, qué es lo más prudente, qué es lo más adecuado, y por lo tanto recibe el daño. El avisado ve el mal y se esconde, pero el simple no es así. El simple pasa y recibe el daño. Viene una segunda vez en Proverbios 27, verso 12, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Un énfasis un poco diferente, porque en uno dice que lo reciben y en otro que lo llevan. Y es que no nada más lo recibes, sino a veces sí lo recibes, pero también te lo llevas, te lo quedas contigo y vas a vivir ahora con ese daño y ese problema. Entonces Dios nos está diciendo que si eres simple, si no eres analítico, si no te esfuerzas, vas a recibir los problemas y además te los vas a llevar. Van a estar dentro de ti y vas a tener grandes dificultades por andar en simplezas. Y bueno, cuando una verdad viene varias veces en la Biblia o 2 veces, es porque Dios nos está mostrando con énfasis que le pongamos atención a ese tipo de situaciones. El simple es crédulo. Proverbios 14, verso 15 dice:
El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple es seducible, es ignorante, es un bobo o una persona tonta, con todo respeto, pero por elección. No le gusta examinar, no le gusta investigar, todo lo cree. Y entonces puede empezar a caer en errores muy grandes. Por ejemplo, hubo un movimiento de una secta que era el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Y usaba verdades de la Biblia, los 10 mandamientos de Dios. Suena importante, suena como un buen lugar. Fue una secta religiosa fundada en Uganda a principios de la década de 1990. Y en esa secta se basaba en una interpretación extrema del cristianismo y mezclaba en un sincretismo ideas africanas con esa interpretación extrema cristiana. Y según la doctrina de la secta, los miembros debían seguir estrictamente los 10 mandamientos de la Biblia para alcanzar la salvación. Y se les prometía un lugar especial en el Edén si obedecían las enseñanzas de la secta, y empezaron a atraer a muchos seguidores con esa interpretación rigurosa, fuerte, los mandamientos de Dios, legalista, y a personas que estaban marginadas, y empezaron a manipular a las personas dentro de esa secta. Se hizo una granja en Kanungu, en Uganda, y construyeron una iglesia y viviendas para los miembros, de tal manera que ya dejabas tu casa, te empezabas a ir con la secta. Y en marzo del 2000 ocurrió una tragedia. Y antes de la tragedia, en 1999, había habido una predicción de que el 31 de diciembre, cuando acabara el siglo, iba a venir el fin del mundo. Y cuando esta profecía no se cumplió, entonces muchos miembros se sintieron engañados y comenzaron a cuestionar, y algunos pocos se salieron, pero a muchos simples que estaban dentro de la secta, les doraron la píldora, les empezaron a decir, no se pusieron a ver en la Biblia que si un profeta te dice que va a venir algo de parte de Dios, entre comillas, y eso nunca llega, pues Dios no lo envió, porque Dios no va a fallar en una predicción y Dios lo sabe absolutamente todo. Y era suficiente el que hubieran dado una falsa profecía como para dejar aquel lugar. Pero muchos simples se quedaron en aquel lugar y bueno, llegó el nuevo año, enero, febrero, y luego en marzo ocurrió una tragedia. El 17 de marzo del 2000, antes de que iba a venir una supuesta segunda oportunidad para predecir el fin del mundo, se produjo una serie de asesinatos y un suicidio colectivo, además de un incendio en las instalaciones de aquella secta, y se estima que más de 900 miembros murieron. Algunos fueron envenenados con cianuro, otros fueron asesinados o murieron en el incendio, y otros que anduvieron matando a sus hermanos, entre comillas, terminaron también después matándose a sí mismos en un suicidio. Y qué triste es que tú empieces a ver situaciones que son problemáticas en un lugar, que te dan luces, que te dejan ver que está mal, pero que te dejes manipular, que te quedes ahí, que no uses el intelecto, que no analices, que no juzgues. Y dice la Biblia, el avisado mira bien sus pasos, el simple pasa y recibe el daño. De tal manera que si alguno fue avisado y vio sus pasos y dijo, aquí hay riesgo, aquí hay mucho fanatismo, aquí no está Dios, aquí Dios si estuviera, no estuviera diciendo falsas profecías, mejor me voy, literalmente pocos, y los más de ellos terminaron muertos en una tragedia terrible. De tal manera que el simple es entonces crédulo, le dices cosas y como no le gusta pensar, se las lleva y después empieza a caer en problemas y es manipulable y lo puedes enredar, y como no le gusta hacer análisis, puede participar incluso de injusticias. Isaías 32, verso 7 dice la Biblia, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples, con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Y aquí vienen varios personajes descritos. Está hablando de un tramposo que es malo, que tiene un mal corazón, que es corrupto, que es tramposo. Las armas del tramposo son malas. Y te dice por qué usa malas armas, porque trama intrigas, que es inicuo, o sea, injusto, chueco, que hace daño. Las intrigas que trama se refiere a acciones ejecutadas con astucia y cautela, bien analizadas,
pero que las pone de una manera para enredar, dice el pasaje, a los simples. Enreda a los simples con palabras mentirosas y los hace participar en un juicio contra alguien que finalmente no tenía ni por qué ser afectado y que además era pobre. Enreda a los simples y los lleva a entrar en juicio con el pobre. Entonces los tramposos empiezan a enredar todas las cosas, enredan a los juicios, manipulan a los simples no analizan, lo que diga el tramposo eso voy a hacer, y entonces van y siguen a hombres chuecos, a personas que no son íntegras, que no son rectas, y empiezan a caer en grandes dificultades y en problemas y en injusticias. Jesucristo enfrentó la oposición de gente simple, y debido a la simpleza, muchos eran arrastrados a hacer juicios inadecuados de Jesús. No evaluaban, no investigaban, no revisaban, se movían por las opiniones de los otros y terminaron incluso calumniando a Jesucristo. Mateo 10, versos 25 al 26, dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y aquí está diciendo Jesús cómo la gente simple lo terminó calumniando. Había personas perversas que empezaron a manipular a los simples y que decían, no, pues es que viene de parte de un dios pagano, de Belcebú, y empezaban a generar ahí un ambiente para que Jesucristo fuera calumniado, y los tramposos empiezan a soltar verdades inadecuadas o mentiras, y las mejores mentiras son aquellas que están media verdad, media mentira, y van ahí llevando a las cosas, a las personas hacia un engaño completo, y entonces terminaron diciendo, no, pues es que ahí sí Jesús es un adorador de un dios pagano, y cayendo en grandes injusticias. Por ejemplo, la multitud, cuando Jesucristo tuvo la entrada triunfal a Jerusalén, siempre me impresiona ese pasaje. La verdad, es de las cuestiones que más me impresiona en la Biblia, el cambio que tuvo la gente con Jesucristo. Y vamos a ver la forma en la que lo adoraban de manera inicial y después cómo lo ponían. Juan 12, versos 12 al 13 dice: al siguiente día, grandes multitudes, no dice una multitud, dice grandes multitudes, que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Grandes multitudes, en plural. Sin embargo, ellos que estaban ahí proclamando al Mesías, que estaban adorando, que estaban cumpliendo una profecía, que estaban tan deseosos de darle al Mesías lo mejor, que decían, Él es digno de entrar en un camino real, y como no hay un camino real para que Él pase, entonces vamos a tomar ramas de los árboles, y con las ramas empezaron a hacer como un camino real, ahí de improvisado, sencillo, pero como para recibir a ese que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al bendito, al Rey de Israel, y que viniera Jesucristo y que entrara a Jerusalén. Él merecía, por supuesto, esa adoración, por supuesto que la merecía, pero ellos no la hicieron de una manera preparada, sino la hicieron improvisada. No habían analizado realmente a Jesucristo de corazón, sino de repente tuvieron una revelación y se movieron rápido a conseguir las ramas, a ponerlas. No le hicieron un camino real, no le pusieron una alfombra, no le hicieron algo más elaborado, sino algo improvisado, y lo adoraron, que por supuesto Jesucristo merecía esa adoración. Pero cuando no le estás dando una adoración profunda, de una mente totalmente convencida, eres alguien manipulable. Y cuando hay simpleza en el corazón, entonces bien pronto de repente puede cambiar el parecer de esas personas. Y pocos días después, todo el pueblo estaba clamando que querían que Jesucristo fuera muerto. Mateo 27, versos 21, 24 y 25 dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Y ahí estaba todo el pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, estaban tan convencidos, primero de que era el rey y de que merecía entrar en un camino real,
Y después de que era el ser más vil de todos y que un ladrón y asesino y líder de un grupo de revoltosos que se llamaba Barrabás era más digno de ser liberado que Jesús. Y el único que decía que Jesús era justo era el romano, que trataba de decir: yo voy a ser inocente de la sangre de ese justo, como diciendo ustedes que estudian tanto la Biblia, que la Torá y que no salen de la sinagoga y demás, deben de tener cuidado porque es un justo. Ustedes que son legalistas, que son morales, tengan cuidado. No. Y ellos decían: su sangre sea sobre nosotros. No te preocupes, Pilato, tú no vas a tener problemas. Nosotros vamos a cargar el problema, sea sobre nosotros su sangre. Y en esa ligereza y esa simpleza, hasta las generaciones siguientes le aventaron la sangre, hasta nuestros hijos, no sabían ni lo que hacían. Pero ¿qué ves ahí? Una gran simpleza. Una mente manipulable totalmente, una mente que no anda en base a principios, sino que es fácil de convencer y se mueve de un lado, de adorar a Dios, a decir que primero es un Dios, es un Mesías, Hosana el que viene, bendito el que viene, el que Dios mandó en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y después es el peor de todos, el más indigno, el que es mejor, Barrabás, que ese Jesús. Y sí, no importa, su sangre va a ser sobre nosotros. Como estaban diciendo al proferir esa maldición: estoy seguro de que Él es digno de muerte. Estoy seguro, no le va a pasar nada a mis hijos. No te preocupes, no le va a pasar nada. Entonces estaban totalmente seguros de que era un perverso, y antes estaban totalmente seguros de que él cumplía la profecía y que era bendito y que era el Rey de Israel. Entonces esa forma de tener una contradicción, en donde de repente te vas a un lado y luego te vas a otro, se da mucho en el simple. El simple cambia de parecer, el simple no analiza, y el simple se mueve en base a lo que los demás le dicen. Entonces, cuando los fariseos y los líderes religiosos y el sumo sacerdote y todos los perversos empezaron a manipular al pueblo para estar en contra de Jesús, se dejaron mover por aquellos y cometieron un asesinato, vil asesinato del ser que más les había amado, que es el precioso Señor Jesucristo. Y bueno, no solamente a cuestiones religiosas, también a cuestiones en tu vida personal. La simpleza te lleva a muchas degradaciones. Por ejemplo, a la inmoralidad sexual. La Biblia nos narra el caso de una mujer seductora que era simple. Proverbios 9, versos 13 al 16, dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en su silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por los caminos derechos, y dice a cualquier simple: ven acá. Ahí te dicen cómo es esa mujer insensata. Dicen que es simple, o sea que no le importa ya, no se pone a pensar si va a tomar una enfermedad o no, y si tiene una pareja sexual y luego otra, qué riesgos estará teniendo en su vida. Es simple. Es simple, ya no piensa en el riesgo, no piensa en nada, es ignorante, y anda viendo precisamente a otros simples y a cualquier simple que ve, al que no es analítico, al que no busca, al que no piensa. Ven acá. Muchas mujeres así y hombres también, porque Dios no hace acepción de sexos ni de personas, aunque aquí es el ejemplo de una mujer que seduce a un hombre, pero también a veces se da de una manera opuesta, de un hombre que seduce a una mujer. Y vamos a ver en ese mismo ejemplo cómo es que un simple puede caer en la tentación de ese tipo de personas. Proverbios 7, versos 7, 10 y 21 dice: vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Lo rindió con sus muchas palabras y le obligó con la salamería de sus labios. Falto de entendimiento, que no juzga en base a las cuestiones mentales, que no juzga sino en base a sus pasiones, y que dudaba, pero que si lo presionas cede, porque el simple es manipulable. Presiona al simple y va a ceder. Lo rinde con sus muchas palabras y así son manipuladas. Muchas veces hay gente que es
obsesiva o firme, o a veces que le gusta intimidar y empieza a presionar a través del miedo, y entonces al simple dice, no, ya, ¿para qué tengo problemas? No, mejor voy a hacer lo que él sí. No, mejor él ya lo analizó, voy a hacer como él dice. Ah, no, bueno, ella me dice que vaya ya, es astuta y mira, me habla muy bonito. Y entonces, por lo tanto, voy a ir con ella, y lo obligó con la María de sus labios. No puede decir no. No puede andar en base a principios, no puede decir qué es lo más conveniente y voy a confiar más en mi intuición y en mi intelecto y lo que yo creo que es lo mejor, sino confía en lo que ella decide para él. Y así es el simple, todo el mundo le va decidiendo su vida y todo el mundo le va acomodando las cosas como desean los demás, porque es muy manipulable. Consecuencias de la simpleza, algunas ya las hemos estado describiendo. Es una persona que puede ser seducido, manipulado y usado por otros, y muchas veces ni cuenta se da. Como dijo Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. No se dan ni cuenta que están siendo usados y engañados por otros. El simple no planea el futuro. Te lleva la simpleza a quedarte mal parado en las necesidades de la vida. El simple no evalúa cuestiones riesgosas, sino que recibe el daño, lo estudiamos juntos. El simple puede ser llevado a la muerte, como en el caso del joven seducido. Puede ser llevado a juicios injustos y a participar en crímenes, como la multitud que condenó a Jesús. Y puede poner su vida en riesgo, como aquellos que participaron en sectas destructivas y andaban cediendo a manipulaciones. Pero no solamente esas cuestiones que ya hemos descrito, sino también la Biblia dice que el simple se va degradando, empieza en un nivel de simpleza y luego va avanzando a una cuestión que te va llevando a un estado peor. Proverbios 14, versos 18 dice, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Cuando dice heredarán necedad, otra traducción dice van a heredar locura. Entonces empieza una persona en simpleza y después puede acabar en necio, en necedad, que es un nivel de maldad peor. Ya es una persona aferrada, terca, obsesiva, que no suelta las cosas, que las defiende, un necio o un loco, que puede ser la historia de muchos adictos que empiezan ahí, a lo mejor en simpleza. Oye, mira, tómate esta pastilla, o tómate esta droga, o haz esto, y empiezas, yo, ¿por qué no voy a experimentar con mi cuerpo? A mí me gusta probar algo nuevo, algo diferente, etc. Y es tristísimo ver después a personas como entran como en otra dimensión y se quedan totalmente perdidos en las drogas. Por ejemplo, ahora que está tan de moda el fentanilo y por todos los debates que hay entre México y Estados Unidos, que le dicen la droga zombie, es triste ver los videos y las personas cómo pierden la conciencia, cómo se quedan en una actividad mental alterada y deja a las personas así como en un estado catatónico donde se quedan inmóviles por horas o incluso días sin respuesta a estímulos externos, como una especie de estupor o trance. ¿Y qué necesidad tenían de meterse en esos problemas? ¿Por qué se meten en una situación que te puede matar, que te va disminuyendo la respiración y que es peligrosa? Algunos dicen que es 100 veces más fuerte que la morfina. Y entonces, ¿qué necesidad tenías de meterte en todo ese tipo de cosas? Pero cuando hay simpleza, cuando quieres probar ahí con superficialidad, pues empiezas a degradarte y a después hacerte necio o hacerte loco o hacerte una persona que te vas degradando mentalmente, y por eso es peligroso el no ser juicioso. ¿Cómo escapar de la simpleza? Bueno, el simple puede entender que es prudente escapar de la simpleza a través de castigos, juicios o consecuencias que Dios permite que los demás reciban. Por ejemplo, cuando el escarnecedor, que es otro personaje que viene también en el libro de Proverbios, es herido. Proverbios 19, verso 25, dice la Biblia, hiere al escarnecedor y el simple será avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá la ciencia. O sea, te está diciendo como una forma de sacar adelante al simple. Hiere al escarnecedor. El escarnecedor es el que es burlón, el que se burla de manera cruel. Y la forma en la que tú puedes ayudar ahí es, hieres al escarnecedor, le das un tratamiento público de tal manera que sea herido, y de esa manera el simple se entera de que el escarnecedor fue herido y entonces es avisado, empieza a entender cómo se mueve por impulsos, se da cuenta, le pasó esto.
Y entonces le da miedo y empieza a entender. Y cuando ve que otra persona se enfermó, que otra persona ya perdió la vida, que otra persona terminó muerto, entonces empieza a entender y dice, no, voy a tener cuidado, y empieza a ser juicioso porque ve las tragedias en las que otros cayeron. Y después, ya que empieza a entender, como que te dice este versículo, un camino para ir subiendo, y corrige el entendido y entenderá la ciencia. O sea, ya entendió, luego lo sigues corrigiendo y va a ir comprendiendo la ciencia. Y ahí te da una salida a la Biblia para el simple, una manera en la que puedes ayudar a que el simple vaya entendiendo, vaya mejorando. Y Dios enfatiza ese camino del simple para crecer. Proverbios 21, verso 11 dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Y entonces de nuevo te está diciendo, mira, al escarnecedor, al que es burlón, al que es descarado, tú lo hieres o lo castigas. Aquellos que tienen posibilidad, por ejemplo Salomón, que escribió este libro, era el rey y podía hacerlo. Y cuando hacía eso, entonces el simple se hacía sabio. Y Dios ve a muchos escarnecedores y a personas con altos niveles de perversidad, y en ocasiones envía juicios o los en problema para que los simples puedan abrir los ojos y puedan empezar a entender un camino hacia la sabiduría. Y luego de nuevo viene el camino de salida del simple, cuando amonestas al sabio, porque ya dice que el simple se hizo sabio, va a aprender la ciencia, o sea, va a entender el verdadero camino, va a usar su mente que la tiene dormida, pero es bien capaz, y va a empezar a usarla y se va a hacer sabio y va con esa sabiduría a recibir la ciencia que tú le vas a estar compartiendo. ¿Cómo más podemos escapar de la simpleza? Siendo sensibles al llamado de Dios. Proverbios 1, versos 22 al 23, dice la Biblia, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí te está diciendo, simples, ya no ames la simpleza. O sea, Dios sabe que al simple ama la simpleza, que le gusta ser así, que le es más cómodo, que aborrecen el conocimiento y la ciencia de Dios, que por ende no lo profundizan. Y te está diciendo, deja de amar esas cosas, empieza a utilizar tu mente y empieza a pensar las cosas que yo te estoy llevando a que tú analices. Vuélvete a mi reprensión, recibe el regaño que yo te estoy dando, porque te quiero ayudar y te quiero amar. Y cuando tú recibas esa reprensión que te estoy dando, y no la vas a recibir si no quitas la simpleza, entonces yo voy a venir y voy a derramar de mi espíritu y te voy a enseñar mis palabras. Muchas personas nunca se salvan porque son simples. Van a una campaña y a otra campaña y a otra campaña y no salen porque llegan en simpleza y salen en simpleza. Pero para que tú puedas realmente entender cómo encontrar tu salvación, tienes que dejar la simpleza, tienes que empezar a usar tu mente de una forma adecuada y analizar lo que estás oyendo, aplicarte esa medicina y entonces ser profundo con tu propia alma y tratar con tu corazón y de esa manera restaurar tu vida. Primero deja la simpleza, vuélvete a la reprensión de Dios y Él te va a hacer saber sus palabras. Él va a revelar esa palabra que no nada más es algo que oíste en un mensaje, sino que Dios te deje que tú lo entiendas y que puedas digerirlas y puedas ser una persona nueva. ¿Qué más dice la Biblia? Nos invita a ser examinadores de todo. Primera de Tesalonicenses 5, verso 21 dice, examinadlo todo. Retened lo bueno. Es una instrucción. Y todo es todo. Te está diciendo, examinadlo todo. Analiza todo. Dios te dio una mente bien capaz, una mente bien inteligente. Y tienes total capacidad de examinar absolutamente todo. Y te dice, examina todo. Y cuando tú estés examinando todo, ya que viste todo, a lo mejor no todo es correcto o no todo es adecuado para ti. Retén lo bueno. Quédate de todo eso que tú analizaste, lo que te conviene, lo que es para tu vida, lo que es para tu familia, y retén lo bueno. Entonces tienes que ejercitar, tienes que examinar todo y tienes que escoger lo bueno y lo adecuado para ti. Y precisamente por esa falta de analizar todo, de ser cuidadosos en evaluar las cosas, han habido muchas tragedias como las que te narré al inicio del mensaje, y hay una que está interesante también sobre lo caótico que se puede dar
en una situación de una batalla, de nuevo citando la guerra como ejemplo, y que fue tan caótico este acto que te voy a leer, que muchos historiadores no se ponen de acuerdo en exactamente qué pasó. Pero te voy a leer la versión popular de aquellos hechos. Dice: era el 21 de septiembre de 1788. El ejército del Imperio Austriaco, conformado principalmente por los pueblos sometidos, italianos, serbios, croatas, húngaros y rumanos, se dirigía a la ciudad de Caransebeș, preparándose para pelear contra los turcos durante la guerra austro-turca. Los primeros en llegar fueron los húngaros. Realizando una exploración, compraron unos cuantos barriles de aguardiente. Después llegó la infantería, que solicitó su correspondiente trago, a lo que los húngaros se negaron, iniciando una pelea a puños. Entonces se desató, todo se complicó cuando alguien realizó un disparo. Los rumanos dijeron Turci y se sumaron al combate. Los oficiales austriacos gritaron Alt, queriendo decir alto. Sin embargo, los soldados entendieron Alá, que era el grito de guerra turco, y el caos se escaló. El problema se agravó porque venía llegando la caballería de los húngaros y en la confusión creyeron que eran los turcos. Así que se abalanzaron y comenzaron a matar a todo el mundo. Desde otro ángulo venía la artillería, que también fue confundida, y dispararon sobre ellos. Y durante horas de locura se mataron entre sí y se estima que más de 1,200 soldados murieron en una de las más inusuales batallas de la historia, totalmente confundidos, sin examinar las cosas adecuadamente y matándose unos a otros cuando eran del mismo bando. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si se examinara todo bien? Si primero examináramos todo, no solo una parte, sino todo, examinadlo todo, y todo es todo. Cuando nada más quieres ver una parte, estás sesgado, pero cuando quieres ver todo, entonces puedes ver qué es la globalidad del caso y actuar de una manera correcta, y no ser simplista en situaciones que te pueden llevar a errores graves. ¿Qué más debe de pasar? Se debe de considerar la prudencia en vez de ese carácter simplista. Proverbios 8, verso 5 dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Otra traducción de discreción es prudencia. O sea, Dios le llama al simple a entender la prudencia. Sé prudente, no te aceleres, no dejes de darle a tu cerebro el tiempo de digerir lo que está pasando antes de que se escale y se haga totalmente caótico, sino que digiere las cosas. La mente es como, por así decirlo, el estómago del alma. Entonces deja que aquello que tú estás viendo lo entiendas, lo disiernas, lo digieras y después le des de comer a tu alma. Tienes que entender, tienes que esforzarte. La Biblia dice que debes de hacer barbecho en tu propia alma. Y el corazón humano se compara a la tierra también, por ejemplo, la parábola del sembrador. Entonces debes de preparar tu tierra, debes de, como cuando un campesino va antes de llegar y poner la semilla, hace el surco, quita las ramas, quita las hierbas, quita las raíces inadecuadas, quita las piedras, le da la humedad adecuada a la tierra, y ya que está preparada y que está suavecita la tierra y que no está toda dura, entonces va y pone la semilla, y por eso puede venir el fruto. De esa manera debemos hacer el surco en nuestro corazón e ir pensando, meditando, reflexionando, rompiendo cuestiones de dureza y situaciones que estén inadecuadas en nuestra alma para que la bendita semilla pueda venir y pueda dar fruto a través de un entendimiento correcto, tratando tu corazón y tu mente con esfuerzo. El estudio de la Biblia te va a ayudar a escapar de la simpleza. De hecho, la palabra te advierte que si no estudias y no te esfuerzas, vas a terminar perdiéndote. Proverbios versos 32 y 33 del capítulo 1 dice: porque el desvío de los ignorantes, y aquí ignorantes se refiere a gente simple, a gente que no le gusta profundizar, el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El desvío de los ignorantes, o sea, de los simples, te mata, te lleva a errar. Y la prosperidad de los necios, que luego
parece que todo te va bien, pero estás yéndote en un desvío que te está llevando a la misma muerte. Y entonces, lejos de eso, lejos de irte sobre las cuestiones superficiales, oye la palabra, lee la Biblia y vas a habitar confiado y no vas a tener temor del juicio. Por lo tanto, te motiva a esforzarte. Salmo 119, verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Entonces, cuando estamos exponiendo la palabra de Dios, somos alumbrados todos y tenemos una oportunidad de escapar de la simpleza, de decir, voy a escapar, no voy a quedar en una cuestión irracional, no me voy a dejar que me manipulen o que me muevan como si yo fuera una marioneta de otros. No, yo voy a pensar, Dios me dio la mente y voy a entender por medio de su palabra qué es lo bueno, qué es lo malo, y la exposición de sus palabras me va a alumbrar y voy a entender lo correcto y Dios me va a ayudar. Si además a ese estudio tú le agregas humildad, te vas a hacer sabio. Salmo 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y la ley está escrita en su palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si tú eres sencillo en tu corazón, que eres humilde, que no andas ahí lleno de complejidades y que te presentas como si fueras como muy fanfarrón, como muy orgulloso delante de Dios, sino que te presentas sencillo, como eres realmente, sin andar escondiendo las cosas. Así soy, Señor, sí. He sido simple muchas veces. He sido simple, pero ya quiero dejar de ser simple. He sido una persona poco analítica, pero Señor, quiero ahora ser un analítico. Y tu testimonio es fiel y lo voy a estar considerando y voy a volverme a tu ley y la voy a estudiar y voy a ser una persona que te ame. Esas personas que tienen 10, 20, 30 años oyendo tantas veces la Biblia y que no la conocen es porque tienen una simpleza en su alma y no son esforzados, no la valoran, no la estudian. Y Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que nos volvamos a Él y que estemos realmente esforzándonos. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Dejar la simpleza, ejercer el discernimiento. Conoce a las personas por sus frutos. Cuando dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Analiza los riesgos, analiza grupos religiosos, analiza a los doctores cuando vayas al doctor, analiza el arquitecto cuando te van a hacer tu casa o el ingeniero que te va a hacer algún trabajo. Analiza todo, sé una persona juiciosa que evalúe las cosas que están alrededor de ti. Busca a Dios, valora las cuestiones eternas, ama a Dios con toda tu mente. Dios nos dice que lo debemos amar con toda la mente, con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero muchas veces empieza por tu mente, que empieces a estudiar, que empieces a ganar confianza a través de entender en tu mente las cuestiones que Dios te pide. Muchas veces así se construye la fe. Puedes tener 1000 dudas, pero te pones a estudiar y dices, qué bárbaro, tienes razón la Biblia, voy a creer. Y empiezas a tener una fe inteligente, una fe que es lógica, que es adecuada, que puedes confiar, porque tu mente está alineado con eso que tú estás entendiendo. No es una fe fanática de que me dijo un líder y le tengo miedo y voy a hacer lo que él me diga. No, eso es fanatismo, eso pasa en las sectas. Pero Dios quiere que tú confíes en Él de una manera que tu mente esté alineada con Él a través de entender aquello que te esté diciendo y puedas evaluar, puedas digerir la palabra de Dios. Pongamos todo esto en práctica y vamos a tener un verdadero crecimiento. Para concluir, cerramos con Proverbios capítulo 9, verso 6, una exhortación a tener un cambio de vida y a tener una nueva forma de ver las cosas. Dice la Biblia, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Deja las simplezas. Sé una persona profunda. Yo quiero bendecirte. Deja las simplezas y vive. Te quiero dar mi vida, te quiero dar mi bendición, te quiero ayudar, te quiero levantar. Deja las simplezas y vive. Y cuando tengas esa vida y estés en mis caminos, anda por el camino de la inteligencia. Eso de dejar las simplezas es cuando un líder sectario te diga no pienses, tú vas a pensar. Cuando tu mente diga, mejor no lo analices, es más cómodo quedarte sin pensar. No, tú lo vas a analizar y vas a juzgar si es correcto. Y vas a empezar a evaluar y vas a buscar a Dios y vas a hacer una oración a Dios y le vas a pedir a Dios que te ayude y que te guíe en aquello que tú estés haciendo. Y vas a llegar a la vida. Y Cristo es la vida. Y Él te va a compartir esa vida, te va a llevar a su morada, te va a compartir su presencia, te va a llenar, te va a instruir.
y te va a llevar hacia la inteligencia y te va a hacer crecer. Porque dice la Biblia que el que da el crecimiento es Dios. Y para que tengamos un crecimiento verdadero espiritual, es cuando tenemos comunión con Dios y cuando estamos cerca de Él. Y somos llamados a tener una morada con Él. Y todo empieza también por amarlo a través de nuestra mente. Por tanto, dejemos la simpleza, esforcémonos en juzgar de acuerdo a lo que dice la palabra y conozcamos a Dios de una manera nueva y vamos a llegar a un muy buen puerto. Con esto terminamos. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana para continuar estudiando juntos el libro de Proverbios. Que tengan muy buena tarde.